Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Primero que nada, quiero agradecer al comité organizador Proyecto Sepsis Latinoamérica por la invitación a este tema tan importante y relevante en relación a la rehabilitación oportuna en el paciente en estado de choque séptico en la unidad de cuidados intensivos. Y primero que nada, me gustaría comenzar con esta imagen en el cual pues podemos ver al paciente como si fuera o como si le viniera una ola gigante y que se ha descrito en relación a las guías, consensos y artículos que una sedación continua y necesaria con una inmovilidad, ventilación mecánica y prolongada, junto con un trabajo no multidisciplinario, pues puede desencadenar, aparte de otras pues complicaciones, pues una entidad clínica que se le conoce como debilidad adquirida en cuidados intensivos o DAUCI por sus siglas, que para definirla pues es una disminución de la fuerza muscular en general asociada a una atrofia de manera transversal en las fibras musculares. También con una afectación neuromuscular bilateral y simétrica. Y algo importante es que tenemos que realizar un diagnóstico diferencial en relación a una enfermedad neuromuscular de base, ¿no? Como pudiera ser un Guillain-Barré, etc. También importante es que esta entidad clínica, y por eso se le llama así, es que va a comenzar luego de una enfermedad crítica, sin otra causa identificable. Esta DAUCI va a presionar los nervios craneales y suele manifestarse de manera bilateral en las extremidades con hiporreflexia o arreflexia. Y esto va a depender mucho de las manifestaciones clínicas, si está afectado solamente el axón o el músculo o de manera mixta, que anteriormente se le conocía como polineuromiopatía del enfermo crítico y que actualmente se le puede llamar debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, ¿de acuerdo? Se ha descrito, se ha visto conforme han pasado los años que la DAUCI es multifactorial y que los principales motivos por los cuales pueden desarrollarse es una ventilación mecánica prolongada, así como una inmovilidad y una inmovilidad prolongada y una estancia en la unidad de cuidados intensivos también. Y algo que me gustaría hacer enfático es que el paciente que está en un estado de choque o que desarrolla sepsis, pues es muy común por esta afectación de la microcirculación que cada vez, a su vez, que pueda desarrollar esta entidad clínica, ¿no? Al final de cuentas, es un estado de hipoxia generalizada en los tejidos, en el cual pues debemos de tomar en cuenta todos estos factores, ¿no? Y algo importante es que también el impacto de estos vasopresores o vasoactivos, que sabemos que el vasopresor de primera elección va a ser la norepinefrina, pues se ha observado que a mayor duración y acumulación del vasopresor, pues va a haber mayor probabilidad de desencadenar o de generar una debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, ¿de acuerdo? Esta entidad clínica puede ser valorada de manera clínica por medio de la Medical Research Council, que se ha encontrado que un punto de corte por debajo de 48 puntos, pudiéramos decir que está desarrollando o que desarrolló esta entidad clínica y que se deben de valorar ciertos movimientos o músculos y en relación a ello hacer una escala o tener una escala de 0 a 5, donde 5 activa en contra de la gravedad y con una resistencia completa sin ningún inconveniente, y que 0 es sin contracción muscular visible o palpable, ¿de acuerdo? También tenemos otra en la cual podemos echar mano, que es una dinamometría de mano, que el punto de corte es menos de 11 kilogramos en hombres y menos de 7 kilogramos en mujeres, podríamos decir, que desencadenó esta entidad clínica, ¿no? Es qué tanta fuerza prensil tiene el paciente. Sin embargo, una de las limitantes de estas dos evaluaciones clínicas es que solo va a revelar la debilidad sin objetivar su causa y que va a requerir de un paciente cooperador. Por eso es importante tener adecuados protocolos de pseudoanalgesia con todo el equipo multidisciplinario, y una vez que se puede valorar la parte de la fuerza muscular, pues realizarla con estas evaluaciones clínicas, ¿no? También tenemos un análisis o cómo poder valorar de manera cualitativa al músculo. Es en aquella que puede ser por ultrasonografía muscular, donde se ha encontrado que principalmente los músculos que pueden ser valorados son, o los que tienen mayor evidencia, son músculo cuádriceps y bíceps femoral, en el cual se utiliza una escala de HECMAC, es una escala cualitativa que va de grado 1 al grado 4.
Grado 1 es donde se observan zonas hiperecoicas, que vienen siendo las divisiones entre fibras musculares o entre músculo y músculo, y así, y que también está preservado el componente óseo. Si nos vamos a un grado 4, es donde prácticamente todo esto que les comento se borró, y a su vez, o aunado a esto, va a haber infiltrados bilaterales. Entonces, es importante, valdría la pena valorar desde que el paciente ingresa a la terapia intensiva, desde el día 1, y así sucesivamente conforme pasan los días, para darte cuenta cómo va la evolución cualitativa de la fuerza, del componente muscular, ¿no? Y a su vez también del mismo grosor podríamos valorar. Es importante mencionar que el 70% de los pacientes van a desarrollar alteraciones en el sistema nervioso periférico, y que esto a su vez podríamos corroborarlo con la fuerza muscular, ¿de acuerdo? O qué tanta movilidad está teniendo el paciente. O sea, algo aquí importante es, en todos los pacientes críticos debemos de realizar esta pregunta. Si voy a movilizar a mi paciente de manera temprana, y si esta intervención va a tener efectos positivos sobre los efectos negativos que podría tener. Y principalmente en estos pacientes con apoyo vasopresor, que quizás puede ser de una dosificación muy elevada o moderada o leve, ¿no? Y que lo vamos viendo más a detalle y más adelante. Entonces, pero para eso tenemos que describir, o primero tenemos que definir qué es la movilización temprana. Y lo que se ha observado es que, o para poder decir que se está rehabilitando al paciente de manera temprana, que ingresa a la terapia intensiva, pues es dentro de las 48 a las 72 horas de inicio de la ventilación mecánica o de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y que se ha encontrado, pues, que el realizar esta intervención de manera oportuna va a disminuir la incidencia de la debilidad adquirida en cuidados intensivos, va a aumentar el número de días sin ventilador, y que a su vez va a mejorar o va a disminuir los días de estancia hospitalaria, y que a su vez va a mejorar la capacidad funcional. Que también mencionar que se tienen escalas validadas al español y a la terapia intensiva, en el cual podemos estar evaluando de manera inicial la funcionalidad del paciente crítico, ¿no? Y bueno, esto es importante porque cuando ya valoramos o nos hicimos esta pregunta de iniciar la rehabilitación, tenemos que saber qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta antes de iniciar la rehabilitación, durante y después, y qué tipo de ejercicio vamos a intervenir con nuestro paciente, si van a ser dentro de cama o fuera de cama. Y para esto, este consenso de expertos en el 2014 realizó una serie de recomendaciones en el cual tomaron en cuenta las consideraciones respiratorias, las consideraciones cardiovasculares, neurológicas y entre otras consideraciones. Vale la pena mencionar que no importa o no contraindica que el paciente tenga diferentes tipos de catéter, líneas o cuestiones invasivas como viene siendo un tubo orotraqueal, e inclusive el requerimiento de apoyo vasopresor. Podríamos iniciar de manera temprana la rehabilitación y que se pueda hacer fuera y dentro de cama. Y bueno, esta parte de la semaforización, donde podemos observar verde, amarillo y rojo, donde dice, o donde nos mencionan que verde es sin problema podemos realizar estas intervenciones, que fuera de cama las podríamos describir que son aquellas que van a hacer una transferencia fuera de la misma cama, como viene siendo la marcha, como una transferencia ya sea de manera asistiva o de manera voluntaria, sin asistencia alguna, una transferencia de la cama a la silla o a un reposet. Y así, y si nos vamos a las actividades dentro de cama, pues van a ser aquellas que van a ser completamente asistidas o de manera o no asistidas, pero que solamente van a estar dentro de cama, ¿no? Como puede ser cicloergometría, una sedestación dentro de la cama de manera asistida o activa. Eso nos va a ir diciendo o lo vamos a ir observando conforme el paciente pueda realizar la actividad, ¿no? Entonces, esto es importante porque también las guías PADIS, y hay ya demasiados artículos que mencionan que la rehabilitación oportuna es segura y que esta intervención ayuda a todas las cuestiones que hablamos, ayuda al paciente crítico. Y que también las guías PADIS en el 2018 mencionan o se realiza un resumen en esta tabla donde
se toman en cuenta los sistemas cardiovascular, respiratorio, neurológico y otros, donde tenemos que tener en cuenta qué parámetros de seguridad vamos a tener antes, durante y después de la intervención. Y algo importante es cuándo tenemos que detener nuestra intervención, ¿vale? Eso es importante tomarlo en cuenta, pero también tenemos que hacernos estas preguntas de, si ya vamos a comenzar con una movilización temprana, tenemos que conocer nuestra unidad y qué principales barreras podemos encontrar. Hay un artículo en Escocia donde se encontró que la principal barrera para la movilización temprana es la sedación. Y la tercera vendría siendo el apoyo de vasopresores. Y esto va muy de la mano con eso que quiero comentarles. El paciente que desarrolla estado de choque séptico principalmente es reanimado con vasopresores, ¿no? Para mantener una presión arterial media perfusoria y poder perfundir a todos los tejidos sin ningún inconveniente. Entonces, aquí en esta revisión sistemática encontraron que aquellos pacientes que tienen una dosis muy alta, es aquella que se describe principalmente con el apoyo de norepinefrina, que recordemos que es el vasopresor de primera elección, pues aquellos que están por arriba de 0.2 microgramos kilo minuto, menciona que se tendría que contraindicar la rehabilitación, ya sea de manera pasiva o activa, y que aquellos que tengan de 0.01 a 0.02 podría ser factible y segura la rehabilitación. También, obviamente, tenemos que tomar en cuenta cómo va a estar preparado o diluida este medicamento que va a estar administrándose al paciente. En México, principalmente, está diluido en 8 miligramos en 100 mililitros de solución salina o glucosada, y que esto puede variar de país a país. Y que a partir de ahí nosotros tenemos que hacer una conversión en microgramos por minuto o microgramos kilo minuto, donde se ha encontrado que menos también de menos de 15 microgramos por minuto es segura poder realizar una intervención. Y que inclusive si el paciente tiene doble vasopresor, pero está con la situación clínica, está estable, podría también realizarse una intervención sin ningún inconveniente. Recordemos, algo importante es qué tipo de intervención voy a realizar a mi paciente, si tiene que ser de forma pasiva o activa en torno a una movilización oportuna y segura, ¿de acuerdo? Entonces, en este artículo se encontró, bueno, hicieron dos grupos, principalmente un grupo control y un grupo de intervención, donde al grupo de intervención se le realizaron actividades o ejercicios activos y 2 veces al día, y el grupo control solamente fue movilización pasiva y una vez al día. Se encontró que en aquellos que se realizaron, o el grupo de intervención, durante la primera semana de rehabilitación se encontró que el estado, bueno, principalmente que la rehabilitación es segura y que vamos a preservar el área transversal de la fibra muscular. Entonces, mencionar nuevamente que es segura y factible la rehabilitación en el paciente, aún así con requerimiento de apoyo vasopresor. Y que obviamente que el estado de choque o por la cuestión que ingresó vaya en resolución, también es importante, ¿no? Y bueno, para ello es importante, bueno, aquí les muestro pacientes que estuvieron en un estado de choque asociado a una neumonía adquirida en el hospital o también adquirida en la comunidad, ¿no? Entonces, en cuales inclusive estuvieron pronados con altas dosis de vasopresores, y que en ese momento, donde ya va mejorando la parte del estado de choque, pero aún con requerimientos vasopresor, podemos realizar ciertas intervenciones seguras y factibles en relación a las capacidades de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda vemos un paciente que está en bipedestación, intubado, con apoyo vasopresor, pero con adecuados protocolos de pseudoanalgesia podemos realizar estos tipos de intervención. Y en el lado derecho, pues encontramos que todavía no puede ser intervenido de manera más activa, quizás por la cuestión clínica principalmente, pero que podemos realizar una movilización asistida sin ningún inconveniente, o activa asistida dentro de cama, ¿no? Para eso es importante la parte de la semaforización a los pacientes. Pero, ¿cómo podemos llevar a cabo todo esto que les acabo de comentar? Pues bueno, es importante que en nuestra terapia intensiva, y que está bien descrito, es el paquete ABCDFG,
y que inclusive ya se agregaron la H, ¿no? Donde se ha encontrado que aplicar este protocolo, perdón, va a disminuir los días de ventilación mecánica de estancia en UCI y que va a mejorar los resultados funcionales a corto, mediano y largo plazo una vez que el paciente egrese de la terapia intensiva. Entonces, en relación a ello, pues es importante también mencionar que algunos pacientes que están en estado de choque séptico, y quizás esto lo van a hablar más detalladamente en estas pláticas, es importante también mencionar y que nosotros como rehabilitadores debemos de tomar en cuenta que aquellos pacientes en estado de choque pudieran haber sido respondedores y tolerantes a volumen, pero que en algún momento perdieron la capacidad de ser tolerantes al mismo volumen. Entonces, nosotros estamos obligados, junto con todo el equipo médico, a valorar la parte también de la congestión venosa, porque esta misma congestión asociada a la reanimación o sobre reanimación con líquidos puede influir a que si el paciente estuvo intubado, que la parte de la desvinculación de la ventilación mecánica pueda prolongarse gracias a esta porción o a esta parte de la congestión venosa. Entonces, es importante comenzar a ver al paciente en estado de choque en un diferente contexto en relación a la parte de la rehabilitación. Y para ello me gustaría terminar con dos conclusiones importantes. Que el inicio de la movilización temprana debe ser lo antes posible, siempre y cuando la esterilidad clínica lo permita, conforme a todo lo que observamos, ¿no? Y que es segura, es lo más importante. Y que también es necesario implementar protocolos seguros de intervención para rehabilitar y prevenir la debilidad que hay en la unidad de cuidados intensivos. Con esto voy a que es fundamental que en cada unidad de terapia intensiva conozcamos las barreras, conozcamos los tipos de pacientes que se tienen principalmente y acorde a ello generar protocolos de intervención temprana de forma segura y de forma eficaz. Y bueno, sin más por el momento, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Cualquier duda estamos al pendiente y bueno, que tengan buen día. Gracias.